El pueblo uruguayo logró una convocatoria histórica. Nunca antes en la historia nacional se habían recolectado 800.000 voluntades para abrir un mecanismo de consulta popular que al habilitarlo logró dos cosas. Primero, que todos reconozcamos que estamos ante temas muy importantes. Qué bueno entonces que la campaña de firma nos permite ser legislador por un día. Y en segundo lugar, que la información que existía sobre los temas que están en consideración es insuficiente. Por lo tanto, el debate público ayuda a que ejerzamos con mucha responsabilidad ese derecho a ser legislador ese día. No se elige gobierno, no se elige partido político, pero sí se elige en qué Uruguay queremos vivir. Sí se elige si pensamos que el mercado es lo mejor para resolver el tema de la vivienda. Sí se elige si estamos de acuerdo en que se reglamente el derecho de huelga o no el derecho de huelga. Si estamos de acuerdo en impulsar un cambio educativo que tiene el rechazo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa y recorta niveles de participación. Si pensamos que este esquema que intentamos debatir hoy es el que nos va a permitir avanzar en materia de seguridad y convivencia. Y si pensamos que es la mejor forma de legislar, hacerlo en muy poco tiempo y en contra de la opinión de la mayoría de los especialistas en las áreas. No está en contra del Frente Amplio, está en contra de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología y el SUR, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Institución de Derechos Humanos, el Instituto de Derecho al Trabajo. O sea, en las convocatorias lo que fuimos recogiendo es que hay opiniones muy contrarias, en particular, no a toda la LUC, sino a esta parte del articulado. El voto rosado nosotros creemos que además abre un tiempo de diálogo, de que nos coloque a todos a discutir acuerdos necesarios sobre temas que son muy importantes. Y bueno, ojalá se logre abrir ese tiempo. ¿En qué contexto se aplica esto del recorte del derecho de huelga y la limitación del piquete de huelga como una forma de la defensa del derecho de los trabajadores? En un contexto de rebaja de salario, en un contexto donde se votan leyes en el Parlamento para que la empresa que incumple documentación se le baje a la mitad las multas, en ese contexto, no en otro contexto. Entonces sí, claramente tiene un sesgo de derecha que recorta derechos laborales, en una mirada que, repito, parte de la premisa que el problema de los trabajadores es cuando colectivamente reclaman. Y los problemas de los trabajadores, yo qué sé, lo tiene Judy, la compañera que tiene un riñón solo, trabajadora del comercio ahora, y esta semana fue echada por bajo rendimiento después de 16 años de trabajo, con un hijo con autismo. Esos son los problemas de los trabajadores, ¿no? Por bajo rendimiento, 16 años después, una cadena de supermercados muy poderosa, con aviones que presta y demás. Dato mata relato, y sí, y archivo también mata relato. ¿Qué ha pasado en estos 20 meses? ¿Dónde hemos visto un efecto contrario a los derechos de los trabajadores en la aplicación de este artículo? No lo hemos visto. Reflexionemos. Yo tengo acá una investigación de los últimos 10 años acerca de los conflictos en Uruguay. La conflictividad en Uruguay, no un tema puntual, sino un abordaje general. El grueso de los conflictos en Uruguay nace de incumplimientos patronales, de groseros incumplimientos patronales, O sea, cualquier estudio sereno va a encontrar que no se dio un conflicto por casualidad. Y lo último, dato mata relato, ¿qué pasó en el frigorífico Canelones cuando la huelga? ¿Es que se le permitió el ingreso al no huelguista o es que la empresa contrató trabajadores ajenos para sustituir los trabajadores que estaban defendiéndose de una rebaja salarial en medio de un año récord de exportación de carne? Eso es la LUC, ¿Qué pasó en Alonso y Alonso? Proyecto de barrio privado al costado de La Tahona. 60 trabajadores despedidos sustituidos por otros trabajadores reclamaban la muerte de un compañero por incumplimientos protocolo COVID, evasión de aportes, y si los trabajadores detenían el ingreso de los trabajadores ajenos a la empresa contratados en el marco de lo que la LUC establece para violentar el derecho de huelga, podían ir presos o despedidos, bueno, ya habían sido despedidos en algunos casos por notoria mala conducta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la LUC? Que tiene un artículo que lo que establece es la convivencia de 3 derechos fundamentales. El que quiere trabajar está protegido en trabajar, el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y el director de la empresa puede entrar. ¿Qué tiene que ver? Trabajadores que estén en conflicto. Yo pongo el ejemplo de Citrus porque me tocó participar más de una vez. 3 meses sin cobrar. ¿Me entiende, Victoria? 3 meses sin cobrar el sueldo. ¿Qué medida tomaron? Hacer un piquete en la puerta de la fábrica, trancar la salida de camiones. Hoy eso, por la LUC que votó el senador Gandini, es ilegal y pueden ser todos los trabajadores despedidos por notoria mala conducta. ¿Cómo que no restringe? 468. ¿Cómo que no restringe los derechos laborales? O sea, el decreto establece que en una ocupación, aunque dejes entrar al no huelguista y dejes entrar a la empresa, estás desalojado igual. Entonces, claramente, si vienen cuotas, la LUC una parte, el decreto otra, la orientación es restringir sin importar por qué. No importa si te deben 3 meses de sueldo. No importa si hubo una flagrante violación a los derechos laborales. La medida en sí está condenada, sin importar qué pasa del otro lado. El piquete. Vamos a hablar de piquete, que es otra cosa.
no dice que es ilícito ni ilegal, dice es ilegítimo el piquete que impide la libre circulación de personas, bienes o servicios. Eso es lo que dice el artículo. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho es a impedir que otro circule libremente. ¿El piquete resuelve el problema de un sindicato puntual enfrentado al Voy a poner ejemplos. ¿O van a seguir teniendo el mismo problema? Hace unos años me tocó atender una situación de la forestación. Una compañera que perdió un dedo en un siniestro. ¿Sabes qué hacían las empresas forestales? Porque hay gente que habla de lo laboral sin conocer la mínima, ¿no? La mínima. O sea, en la plataforma laboral de las avícolas, ¿sabés que estaba en el punto 1? No trabajemos entre las ratas que nos muerden. Esa era la condición laboral. ¿Sabés cuál era el punto 1 de las compañeras del vivero de Guichón? Basta de insultos mientras trabajamos. Ese era el punto 1. Hay gente que desconoce cuál es la condición laboral de la que se parte. Pero el piquete, te puedo poner ejemplos. Una trabajadora la sancionan, está el acta en el ministerio, la puedo traer, documentar, porque pierde un dedo. ¿Qué hacía la empresa forestal? Estas que van después al Parlamento y dicen, mirá qué pocos accidentes que tenemos. Cada trabajador que se accidentaba, después lo sancionaba. Entonces, ¿qué hacían los compañeros cuando tenían un accidente de trabajo? No denunciaban el accidente y iban a la mutualista. Esta trabajadora la sanciona, pero claro, había perdido un dedo, le habían amputado un dedo. Entonces, cuando vuelve, los compañeros se solidarizan. La empresa decidió darle la máxima sanción, 14 días. Hicieron un piquete en la entrada. Yo participé del piquete. Hoy estaría haciendo un acto ilegal que tendría que ser detenido por la policía según la ley que votó Gandini. Es lo que dice. Preso, la puedo redactar. Te pueden llevar detenido. Ahora, esos trabajadores que hicieron un piquete para defender a la compañera a la que se le levantó la sanción, hoy podrían ser todos despedidos por notoria mala conducta. Eso es la LUC. Sí. Sigue insistiendo Jorge con un tema que es falso. El trabajador que quería trabajar un día de paro, iba a trabajar el día de paro. No entraba, y si había una estaba ocupado. Y si había una ocupación... Fuiste a Friopan, ¿viste lo que pasó? Y si había una ocupación, quien dirimía el problema era la justicia. El cambio que coloca la LUC. ¿Qué pasó con Friopan? Es que no hay una acción de amparo ante la justicia. Te puedo nombrar por Friopan 50. Si me contestás alguna de las 50, te contesto de Friopan. Pero Friopan la conocemos todos. ¿Dónde estuvo la justicia? Sí, claro, porque tuvo más prensa. O sea, Friopan... ¿Qué te parece? Friopan tiene más prensa. ¿Por qué la justicia tiene más no prensa actuó? Que la presión de los trabajadores migrantes, que un día se los juntó una asamblea a la empresa acá en UPM y le dijo, o entran a trabajar o todos están deportados mañana. Sobre eso no escuché ni a Gandini ni a nadie. No conozco el tema. O sea, claro, no conocen, ¿no? No conozco el tema. O sea, los No sé, trabajadores de la capaz que ustedes lo forestación conocen. de Tranqueras, que hoy cobran 10 jornales por mes a la caja, que trabajan 22, no son preocupación de nadie. Los trabajadores del arroz que lo fumigan mientras cosecha no es preocupación de Gandini ni de nadie. ¿Pero cómo no? ¿Pero qué tiene que ver con la LUC? De Friopan de hace 6 años. ¿Pero qué tiene que ver con la LUC? Es el único conflicto que pueden colocar arriba de la mesa. Puede haber trabajadores sindicalizados que no están de acuerdo con el conflicto y quieren entrar a trabajar. Pasa, y pasa habitualmente, pero no pueden, porque la empresa puede estar ocupada, entonces no puede entrar a trabajar. ¿Quiere trabajar? Lo vamos a proteger en ese derecho. ¿Quiere hacer huelga? Haga huelga. ¿Quiere entrar a la empresa? Dueño, administrador, va a entrar. Y en realidad la ocupación es excepcional. Yo recuerdo en el 93, pero por razones de extrema urgencia, ahí en medio de un planteo de rebaja salarial grosera, en medio del crecimiento económico de la construcción, y de ahí para acá no hubo más medidas de decir la ocupación como forma del ejercicio del derecho de huelga. ¿Y entonces por qué genera tanta riqueza? Y en particular, claro, pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Lo que yo sí sé que cuando voy a negociar con las cámaras, una es la fuerza que tengo para negociar si tengo la más amplia libertad sindical de este lado para tomar medidas, y otra si las tengo restringidas, y si hay medidas que no puedo tomar. Entonces, si hay un empresario que me tiene trabajando abajo un puente, ¿viste? Y sabe que si empieza una huelga no me puedo quedar en el puente ocupando el puente, la posibilidad de que tenga trabajadores al otro día sustituyéndome paga 0,20. El que nunca dirigió esto no tiene ni idea. A los que conocemos algo del paño en la tierra, de lo que es la relación laboral en concreto, sabemos la importancia que tiene en algunas circunstancias que tenés esa posibilidad. Si radicalizan el conflicto, si del otro lado van por despidos, si van por medidas, vos tenés una última alternativa, que es la ocupación, que repito, no se usa casi nunca. En obra última 2013, recuerdo. ¿Sabés por qué fuimos a la ocupación? Porque se nos murió un compañero que habíamos denunciado 4 veces que estaban trabajando en condiciones irregulares. 4 veces, ¿eh? Y después lo tuvimos que enterrar. Andrés Sucro. Y a partir de ahí logramos al año que en todas las obras de la construcción del país, porque a mí me parece que el conflicto no es fuente de derecho, ¿no? Que los conflictos no ganan nada. En todas las obras del país logramos que el delegado de seguridad, cuando ve una situación irregular, puede clausurar la obra y esa clausura no la levanta a nadie que no sea la inspección de trabajo. Los accidentes laborales bajaron a la mitad en la construcción después de ese decreto, que nació, ¿sabes dónde? En una ocupación de un centro de trabajo, en Montes de Plata, en el año 2013. O sea, muchas veces los que opinan sobre esto lo hacen a partir de algún conflicto muy mal promocionado, pero no de entender el conjunto de las relaciones laborales y cómo opera una medida de estas en el conjunto de las relaciones laborales. Es una invitación a que los peores empresarios
ganen espacio y promuevan prácticas de abuso. Yo no tengo duda de esto. Hace 2 años que está la LUC. Vamos. ¿Dónde? Sigo mencionando casos. Trabajadores de la pesca acá en el puerto de Capurro. Puedo seguir mencionando casos de lo que pasó en este año y medio desde que se votó la ley de urgente consideración. Sí, claro. En este caso, trabajadores que fueron a reclamar que había la empresa contratado gente sin tarjeta de embarque, una cosa ilegal, fueron al Parlamento, lo sacó la policía de la entrada. Vamos a pasar a seguridad pública, otro gran tema que ha generado muchísima debate, muchísimas polémicas. Si te iban a registrar a ti, Victoria, en la calle, o tu vehículo, el policía lo podía hacer por orden del fiscal o dando cuenta de manera inmediata al fiscal, que establece el cambio de la LUC 4 horas para avisar. ¿Qué nos dijeron todos los especialistas? El alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab, insospechado de vínculo con el Frente Amplio, insospechado de vínculo con el movimiento sindical, sostiene: este tipo de normativa genera impunidad, violencia institucional y hasta tortura. Bueno, estas horas vimos algún video que a todos nos debe haber impactado, ¿no? De cómo respondía la policía ante una persona que fue multada. Pero hay 86 denuncias y el lunes se presentan 100 de la Institución de Derechos Humanos de lesiones por procedimientos policiales. De este diario del lunes nos avisaron los especialistas antes. Nosotros escuchamos a todos los técnicos, pero tenemos que gobernar y llegamos para cambiar estas cosas. Y las estamos cambiando. Y acá no estamos violentando las garantías ni los derechos de nadie, porque lo demuestra. Ahora, que hay abuso policial, y hay. Y antes no había. Y sí, tengo acá, me traje por las dudas, una docena en los gobiernos anteriores. ¿Y qué tiene que ver eso? Y lo más preocupante es que por cada denuncia te dicen hay 4 o 5 que no se animan a denunciar, porque en general la población que es frecuentemente violentada o son indigentes o jóvenes pobres. Pero voy al tema de los delitos. A mí me gustaría colocar alguna referencia acá. Segundo trimestre del 2020, no había LUC. Segundo trimestre del 2020, el promedio de homicidios fue de 27 homicidios por mes. Último trimestre disponible, 29 homicidios por mes, con LUC. Segundo trimestre del 2020, sin LUC, 1944 rapiñas. Último trimestre disponible, cuarto del 2021, 2197 rapiñas, con LUC. Con la LUC, que es la que baja los delitos. Porque ojo al piojo, ¿eh? Es un tembladeral los jefes de policía. Escuchamos al jefe de policía Maldonado diciendo que no pasaba determinados delitos. Y al de Cerro Largo, que estaba vinculado a delitos, ¿cómo iba a pasarlo? Y al de Fraiventos, que fue sacado de una forma vergonzosa. O sea, además, el observatorio es el mismo, pero el observatorio mide los delitos que le llegan. Y cualquiera que recorre el país sabe que vas a los barrios y está muy lejos de estar resueltos los problemas de la seguridad, ¿no? Bien. Se dio una situación estos 2 años que es muy curiosa. Bajaron los homicidios y en la misma proporción que bajaron los homicidios, aumentaron las muertes dudosas. En la trayectoria hacia atrás de los últimos 6 años, cada vez que aumentaban los homicidios, aumentaban las muertes dudosas. Ahora, el promedio de muertes no aclaradas, de muertes dudosas, que no podíamos fijar si era homicidio o no, era de 80. ¿Qué pasó estos 2 años con las muertes dudosas? Que no sabemos si son homicidios o no son homicidios. Superaron las 150 promedio anual. Entonces, si colocás homicidios más muertes dudosas, no hay ninguna baja de los homicidios. En el último bimestre, además, hay aumento de los homicidios. Siempre ponen todo bajo sospecha. Cuando lo hacían ellos estaban bien las denuncias, lo hacemos nosotros está mal. Hay que ponerlo bajo sospecha. Hay que ser un poquito más humilde. Nos falta mucho. Tenemos un gran problema con el narcotráfico. Mueve mucho dinero, corrompe mucha gente, recluta muchos jóvenes, los arma, genera violencia. Hay disputa de bandas de crimen organizado muy bien montadas que disputan entre ellos y esta es la causa principal del aumento de muertes en este último tiempo, porque ahora se ha reducido sustancialmente con el combate al narcomenudeo y al microtráfico que no se combatía. Ahora se combate. Me quedo sin saber cómo explica Gandini ese incremento de un promedio de 80 a 150 muertes no dudosas. No sé, no tengo ni idea de eso. En teoría hace igual tiene más tiempo para hablar, ¿no? Tiene más tiempo para usar la palabra Gandini. Repito, hoy no se me contestó, pero la mínima pena por comercializar droga en tu casa, o sea, el muchacho que le vendió, la mínima uno supone que es por pocos gramos y una droga no complicada. Marihuana ilegal a otro vecino. Tiene el doble de pena que un homicidio ya 2 minutos. Intencional. Gandini. La pregunta que se acaba de hacer refiere al artículo 35, que es la que establece la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos. Y dice, el beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación para quienes cometieron los siguientes delitos. ¿Sí? ¿Y qué dice?
Violación, abuso sexual. No, abuso Jorge, sexual. tenés un error ahí. Pará, pero estoy hablando yo. Pero es que ya estaba violación. Pero ya es lo que Bueno, voy a explicar. Claro. sí. ¿Qué es lo que se agregó en la LUC? Se agregó rapiña con privación de libertad y extorsión. Ninguno de los delitos vinculados a conductas de violencia sexual se agregan. Ya antes estaban y no podían redimir la pena. Lo que dice Gandini ahora es cierto, pero no es lo que está en los volantes que se están repartiendo en la calle. Yo voy a mostrar acá. Dice, si se deroga la LUC, volverían a beneficiarse con libertad anticipada quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado. ¿Me explico? O sea, lo que se reparte en la calle a la gente que vota es distinto que lo que dice Gandini ahora, que estos delitos ya estaban incorporados antes en la ley anterior y por lo tanto no tiene nada que ver con la derogación de la LUC. Por eso es muy importante que exista información.